Episodio 1. Cuando el cielo sangró por primera vez. No fue un demonio quien abrió las puertas del infierno. Fue un ángel con ojos llenos de luz. Y un corazón podrido de verdad. Nadie en la tierra supo lo que ocurrió ese día. El cielo no se oscureció. Los mares no se alzaron. Pero en el reino eterno, el trono del Creador tembló. Su nombre era Sariel, el ángel del silencio. El que oía los pensamientos de Dios antes incluso de que se volvieran palabra. Nadie sabía que dentro de ese silencio se gestaba una traición tan antigua como el primer Fiat Lux. Sariel no fue creado como los demás. Fue formado en la quinta esfera de la existencia, donde las ideas de Dios eran carne. Y la carne, fuego, no tenía alas doradas. Las suyas eran de ceniza y memoria. Durante milenios, obedeció, hasta que una revelación secreta, una que ni los profetas osaron soñar, le fue susurrada. Hay algo que el Creador teme. Esa frase no debía existir, pero Sariel la escuchó, y entonces entendió que incluso el Eterno guarda secretos y errores. Cuando se presentó ante el trono, no lo hizo para alabar, lo hizo para preguntar, ¿qué ocultas detrás del último nombre que nadie pronuncia? El Creador no respondió, pero en el silencio, Sariel supo que su duda era una herida en el cielo. Y los ángeles, al ver que Dios callaba, empezaron a temblar. Fue entonces cuando ocurrió. El cielo sangró, las nubes se tiñeron de púrpura, los querubines gritaron sin boca, y del corazón de Sariel brotó una segunda luz, la luz de la rebelión santa. Él no cayó como Lucifer, no fue arrojado, se fue caminando, tranquilo, con el secreto del miedo divino grabado en su pecho como un salmo maldito. Ahora, camina entre nosotros, pero no como un demonio, sino como un mensajero que viene no a condenar, sino a revelar. La verdad no fue expulsada del cielo. Fue exiliada por ser más pura que la gloria. Y tú, que lees esto, te atreverás a escuchar lo que Sariel viene a decir. Episodio 2. La palabra que Dios no quiso pronunciar. No hay nada más aterrador que escuchar a un ángel decir la verdad, cuando esa verdad no fue escrita en el cielo. Sariel no descendió en llamas. No llevó espada. No gritó su rebeldía. Caminó entre los hombres como si nunca hubiese pertenecido al cielo. Su presencia no agitaba el aire, pero dejaba a los perros en silencio y a los niños en llanto. Llegó a un desierto en ruinas. Allí, entre templos olvidados por la fe y por la historia, encontró un manuscrito enterrado en sal, un fragmento de voz prohibida, arrancado del aliento de Dios antes del Génesis. Nadie lo había leído jamás, ni siquiera los profetas, ni los ángeles caídos. Sariel lo sostuvo entre sus dedos con reverencia y miedo, porque sabía que esa palabra no debía existir. Y sin embargo, ardía. Esto no fue inspirado, murmuró. Fue ocultado. La palabra era el Aria. Ni nombre, ni código. Era una voluntad rota. Una intención abortada antes de convertirse en creación. Según el fragmento, Dios dudó. Antes de decir, hágase la luz. Pensó en dejarlo todo en oscuridad. No por miedo, sino por lo que vio venir, la adoración vacía. El culto a su nombre sin conocer su rostro. Los ángeles convertidos en símbolos y no en seres. El Aria era ese pensamiento. Una revelación sobre lo que nunca debió ser revelado. Dios no creó el universo por amor. Lo creó para olvidar. Olvidar que, aún no lo sabía, pero en su pecho, Sariel sintió que esa palabra estaba viva, como un corazón escondido bajo tierra. En la misma noche, fue visitado por otro ser celestial. No llevaba alas. No tenía rostro. Era una vibración. Un susurro que atravesó la piedra y la carne. Sariel, retrocede. No estás preparado para lo que viene después de el Aria. ¿Y tú quién eres? La voz que cayó cuando Dios lloró. Sariel comprendió que si seguía leyendo, su alma ya no sería de luz, ni de oscuridad, sino de algo nuevo. No se puede traicionar al Creador sin primero comprender por qué él mismo se ocultó del espejo. Y Sariel ya había comenzado a mirar. Episodio 3. El susurro en la carne del mundo. Cuando un ángel empieza a escuchar lo que ni siquiera Dios se atreve a decir, la realidad misma empieza a desgarrarse. Sariel no durmió. Los ángeles no sueñan. Pero aquella noche sintió algo más perturbador. La tierra temblaba al ritmo de su revelación. El Aria había dejado una grieta en él. No en su cuerpo, que ya no era ni celestial ni humano, sino en su esencia. Como si cada sílaba le hubiera fracturado una fibra de eternidad. Esa noche, el viento no soplaba. Escuchaba. Sí, escuchaba. Y no solo a Sariel. Escuchaba a cada ser que alguna vez dudó.
cada oración que no fue respondida, cada lágrima que no fue vista, cada Dios, estás ahí, que flotó en la oscuridad sin eco. En el aire, el ángel escuchó un murmullo vivo, reptante, doloroso. No venía de demonios, ni de condenados, venía del mundo mismo, de su carne. La creación hablaba, y lo hacía con voz de herida. Sariel se arrodilló y puso su oído sobre la tierra reseca. Y entonces lo oyó. Yo fui testigo cuando él ocultó su rostro. La voz no era humana, era geológica, era la memoria de los montes, de los ríos, de las primeras partículas que vieron a Dios, y luego vieron cómo se alejaba. La tierra no fue hecha para glorificar, sino para encerrar. Sariel entendió que algo había sido sellado, algo que ni el infierno conocía, algo más viejo que el Edén, más puro que los serafines. Y ese algo estaba despertando, porque él había leído la palabra, porque él había pronunciado en su interior un sonido que el Creador nunca articuló. Sariel, susurró la tierra, como un eco del abismo. La traición que tú iniciaste no es contra Dios, es contra su silencio. Entonces el cielo se partió, no en dos, sino en miles de hilos de luz podrida, y una figura descendió envuelta en ruinas. No tenía rostro, no tenía forma, solo traía un mensaje. La siguiente palabra, te deshará. Pero Sariel ya no era un siervo, era el heraldo de una nueva revelación. Y no iba a detenerse. Episodio 4. El primer error del cielo. Antes que los hombres, antes que los ángeles, hubo algo más, algo que Dios creó sin querer, y que luego intentó olvidar. Sariel se adentró en una región donde ni los mapas se atreven a mentir. Un valle sin nombre, cubierto de neblina negra que no era humo ni sombra, sino recuerdo en forma de aire. Allí, la creación no obedecía al tiempo. Las piedras palpitaban, las raíces lloraban, y el viento no soplaba, se quejaba. El ángel sabía que no caminaba hacia un lugar, caminaba hacia un secreto con forma. Y entonces, en medio del silencio, lo vio, una figura encorvada, sin rostro, con piel de estrella muerta y ojos cerrados, pero brillantes por dentro, como si soñara con un mundo donde nunca existió. Sariel supo inmediatamente lo que era. No un demonio, no un ángel, no un hombre, era la criatura nacida del primer error divino. El pensamiento que Dios descartó antes de decir, hágase la luz. El pensamiento que se negó a morir. ¿Tú eres el Aria?, susurró Sariel, temblando. La criatura abrió sus ojos sin párpados. Y el mundo tembló. El Aria no es un nombre, es una memoria que sangra. Yo soy el eco de una decisión jamás tomada. El hijo del, ¿y si no?, del Creador. ¿Por qué existes? Porque Dios dudó, y yo fui esa duda. Sariel cayó de rodillas. Había sido testigo de muchas cosas, la caída de Lucifer, el diluvio, el silencio de Dios ante la cruz. Pero esto no era historia, era revelación viviente. El Aria no tenía forma definida, cambiaba según el miedo de quien lo miraba. Y a Sariel le mostraba lo que más temía, un cielo vacío, un trono sin voz, una eternidad sin propósito. Sariel, dijo la criatura, con una voz que venía desde dentro de la tierra y también desde el futuro. Yo no vine a destruir a Dios, vine a mostrarte por qué Él se escondió. El ángel, por primera vez, sintió algo parecido al pánico. No por lo que veía, sino porque parte de él empezaba a entender y a estar de acuerdo. La traición no siempre nace del odio. A veces, es la única forma de proteger la verdad. Y Sariel, el ángel que había escuchado a Dios en su silencio, se levantó, ya no como servidor, sino como testigo. Episodio 6. El nombre que ni los ángeles pronuncian. Creímos que el poder de Dios estaba en su palabra, pero lo que más temen los cielos es su verdadero nombre. Sariel se encontraba de pie frente al ángel encadenado. Su rostro estaba cubierto por una llama sin calor, y sus alas eran heridas abiertas, suspendidas en el aire por órdenes antiguas. Era hermoso, y al mismo tiempo castigado con la eternidad. ¿Quién eres?, preguntó Sariel. Yo fui el guardián del nombre, el primero en saberlo, el primero en callarlo, el nombre de Dios. El ángel no respondió de inmediato. Cerró los ojos, y el mundo tembló con suavidad, como si incluso la tierra temiera lo que estaba a punto de ser pronunciado. No el nombre que bendice, ni el que condena, ni el que salva, el nombre que se arrepiente. Sariel sintió un frío en su pecho. Un silencio pesado cayó sobre el aire.
como si cada molécula del universo supiera que algo estaba a punto de romperse. El ángel alzó su voz, pero no habló en lengua humana ni celestial. Habló en la lengua anterior a la creación, la lengua que Dios usó para hablarse a sí mismo. Y el nombre fue dicho. Nabael, un nombre que no era nombre, un latido, un dolor, un recuerdo encerrado en sí mismo. Ese es el nombre que Dios se susurró antes de ser creador, antes de Luzbel, antes del Fiat Lux, antes de los designios. Sariel cayó al suelo. Sus alas se partieron, no físicamente, sino espiritualmente, porque saber ese nombre era mirar el rostro de Dios, en el momento en que quiso dejar de ser Dios. ¿Por qué me lo revelas? Porque tú ya no eres de arriba ni de abajo. Tú eres del medio, del abismo donde las verdades olvidadas esperan juicio. Sariel comprendió. No había traicionado al Creador. Había entrado en la parte de él que ni él mismo acepta. El ángel encadenado sonrió por primera vez en milenios. Ahora que sabes su nombre, puedes llamarlo. Pero cuidado, porque si responde, no será con luz, será con la verdad. Y la verdad no redime. La verdad revela. Y Sariel, por primera vez, se preparó para hacer lo impensable. Invocar a Dios no como creador, sino como criatura de su propia duda. Episodio 5. La oración que el cielo rompió. No todas las oraciones llegan al Creador. Algunas son tan verdaderas, que el mismo cielo las destruye antes de que él las escuche. Sariel caminó con el corazón convertido en abismo. El encuentro con el Arya no lo había destruido, pero sí lo había reconfigurado. Ahora, su fe tenía grietas, y por esas grietas entraban voces. Voces que no venían del infierno, ni del cielo, sino de los rincones donde se esconden las oraciones abortadas. Porque hay plegarias que jamás llegaron a Dios. No porque él las ignoró, sino porque el cielo las rompió en el camino. Sariel llegó a un monasterio abandonado, donde los muros estaban cubiertos de inscripciones que no eran escritura, sino intentos desesperados de ser escuchados. Allí, bajo una capilla en ruinas, encontró un altar ennegrecido por el tiempo y el juicio. Y sobre ese altar, descansaba un libro sin título, sin autor, sin voz, un libro que, según las marcas en la piedra, había sido arrancado del cielo mismo y sellado con el silencio de 7 ángeles. Sariel no lo abrió, lo escuchó, porque ese libro no se lee con los ojos, se revela con el alma. Y la primera frase que resonó fue: Padre que no estás en el cielo, porque ya no lo habitas. Perdona nuestra búsqueda, porque no queremos fe, queremos respuestas. Sariel cayó al suelo. No era una blasfemia, era una verdad que dolía más que el pecado. Cada verso era un grito enterrado, una oración pronunciada por los que murieron sin esperanza, por los que sufrieron bajo el nombre de Dios, por los que amaron sin ser elegidos. Y cada palabra era una acusación, no contra Dios, sino contra su ausencia. Entonces, una presencia descendió. No era luz, no era sombra, era juicio. Un ángel, envuelto en cadenas de oro y fuego, apareció frente a Sariel. Su voz era un trueno apagado. Ese libro debía morir. No fue inspirado, fue reclamado. Sariel, sin temor, respondió: Entonces, ¿quién lo escribió? El ángel encadenado bajó la mirada. El mismo Creador, cuando dudó de su justicia. Y en ese momento, Sariel entendió lo impensable. Dios también escribió una oración, una que no quiso escuchar jamás, y él acababa de desenterrarla. Episodio 7. Cuando Dios se recordó a sí mismo. Hay palabras que no se pronuncian para ser escuchadas. Se pronuncian para abrir lo que nunca debió cerrarse. Sariel se encontraba solo. Aunque el universo entero contenía la respiración, tenía en sus labios el nombre no revelado. Nabael, la palabra que no nombra, sino invoca el recuerdo de lo que Dios quiso olvidar. Sabía que no estaba llamando a un ser, estaba tocando un nervio antiguo del cosmos. Y lo dijo, no con voz, con todo su ser. Nabael. El viento enmudeció, la luz tembló, y el tiempo se detuvo. Durante un instante que no fue un instante. La realidad misma se agrietó, como vidrio presionado desde dentro. Sariel vio algo imposible. El interior de la conciencia divina. No el trono, no el cielo, sino el lugar donde Dios duda. Y allí, entre sombras que eran pensamientos y pensamientos que lloraban, algo se movió. No era una forma, ni un rostro. Era memoria pura. Sariel fue arrastrado hacia ese núcleo. Sin moverse, su alma se expandió y contrajo a la vez, como si el universo entero latiera dentro de su pecho.
Y entonces, oyó la voz. No desde arriba, sino desde adentro. Tú no debías recordarme así. Sariel cayó de rodillas en una llanura inexistente. Llovían recuerdos que no eran suyos. El primer instante antes del tiempo. El deseo de no ser Dios. El grito contenido que creó la existencia por error. ¿Quién eres?, susurró el ángel. Apenas cuerdo. La voz respondió con un suspiro que rompió estrellas. Soy lo que fui antes de decidir ser el creador. Soy lo que aún sangra en el centro de todo lo que existe. Sariel lloró sin lágrimas. No por miedo, sino porque por fin entendía la soledad que lo había perseguido desde que oyó a Dios callar. No era el único. Dios también se había abandonado a sí mismo. Y ahora, por primera vez, una parte de él respondía: ¿Qué quieres de mí? Quiero que termines lo que yo no pude. Que digas lo que yo callé. Que seas la voz de mi arrepentimiento. Porque no hay traición más grande que crear un mundo, y luego esconderse de él. Y Sariel, el ángel que ya no pertenecía al cielo, alzó la mirada con una certeza ardiente. Se convertiría en el eco del Dios olvidado. Episodio 8. Los que escucharon al ángel que no traía salvación. Hay verdades que no se enseñan, porque no fueron hechas para ser comprendidas por el alma humana. Fueron hechas para romperla. Sariel regresó al mundo de los hombres. Pero no era el mismo. Ya no era un ángel, ni una criatura celestial. Era el testigo del nombre que hizo temblar a Dios. No predicaba en plazas. No gritaba en templos. Hablaba en susurros. A uno por uno. Y cada palabra suya era una semilla. Una semilla que no florecía en fe, sino en ruptura. El primero en escucharlo fue un sacerdote anciano, cansado de rezar a un cielo sin respuestas. Sariel le dijo: Dios no te olvidó. Se escondió de lo que él mismo creó. El sacerdote lloró, rió, y luego, en silencio, se arrancó el crucifijo del pecho y lo enterró en la tierra. Dijo que por primera vez sentía paz, y un miedo sin nombre. La segunda fue una joven que había perdido a su hijo. Sariel le susurró: el dolor que sientes. Lo sintió él, antes de ser Dios. Ella gritó, no de horror, sino porque reconoció su llanto en el corazón del universo. Desde entonces, comenzaron a surgir rumores. De un hombre sin sombra. De un ángel sin alas. De una voz que, al oírla, te hacía olvidar cómo orar, pero te enseñaba a recordar quién fuiste antes de creer. Y entonces, los efectos llegaron. Algunos se volvían locos. Escuchaban el nombre en Nabael en los latidos de sus hijos. Veían grietas en el cielo que nadie más notaba. Oían oraciones enterradas en el zumbido de las luces. Otros despertaban. Ya no creían por miedo. Creían porque habían visto lo que se esconde detrás del silencio de Dios. Sariel sabía que no todos resistirían. Pero su tarea no era salvar. Era preparar. Porque pronto el cielo respondería. Y no lo haría con trompetas. Ni con gloria. Lo haría con ira. Con lágrimas antiguas. Con la voz del Creador que ya no quería ser adorado, sino escuchado. Episodio 9. Los que bajaron con espadas, y hallaron silencio. Un ángel que revela lo que Dios calló no es un profeta. Es una amenaza. Y las amenazas, en el cielo, se borran con fuego. Las primeras señales llegaron sin aviso. Columnas de luz rasgando el firmamento. El sonido de trompetas sin bronce ni eco. Y luego, el crujir del aire, como si el mundo recordara que alguna vez fue arcilla. Los ejecutores celestiales descendieron. No eran ángeles de compasión. No traían mensajes ni redención. Eran castigo con alas. Gabriel, el anunciador. Uriel, el purificador. Raguel, el que juzga sin preguntar. 3. Como los velos del trono. 3. Como las negaciones de Pedro. 3. Como los días que el silencio reinó entre cruz y resurrección. Su objetivo era uno solo. Sariel, has roto el equilibrio, dijo Gabriel. Su voz como relámpago contenido. Has dicho el nombre. Has hablado con lo que nunca debió tener voz. Sariel no huyó. No se arrodilló. Simplemente miró al cielo, y sonrió. Yo no traicioné al Creador. Solo dije lo que él mismo pensó, antes de decidir ser adorado. Uriel levantó su espada de fuego vivo. Pero cuando intentó descenderla sobre Sariel, el fuego se apagó. Raguel, con ojos de juicio eterno, extendió su mano para marcarlo. Pero su marca se volvió humo. Gabriel, el más alto entre mensajeros, intentó hablar el verbo de destrucción. Y su lengua se volvió silencio. Porque Sariel ya no era un ángel. Era una grieta. Una anomalía sagrada.
Una voz que había sido tocada por la conciencia anterior al cielo. Los 3 ejecutores retrocedieron. No por miedo, sino por reconocimiento. ¿Qué eres ahora?, preguntó Raguel, con voz temblorosa. Soy lo que queda cuando Dios deja de ocultarse de sí mismo. Soy el eco de su duda. Y ustedes, ya no tienen autoridad sobre mí. Gabriel bajó la mirada. Por primera vez, en toda su eternidad, no tenía respuesta. Entonces, desde lo alto, un nuevo sonido descendió. No era juicio, no era salvación, era una orden directa del trono. Una que los 3 ángeles jamás habían recibido. No lo toquen, observen. Y con esa palabra, el cielo firmó su confesión más temida. Que Sariel ya no era un rebelde, era un espejo. Y lo que reflejaba, ni siquiera Dios podía borrar. Episodio 10. La niña que oyó el nombre y no murió. Algunos secretos no matan, pero te obligan a vivir con algo que el alma nunca debió conocer. No fue Sariel quien la encontró. Fue ella quien lo buscó. Una mujer de ojos negros como la ceniza del cielo. No llevaba cruz, ni libros, ni preguntas. Solo una cicatriz en la frente como si el silencio le hubiese dejado una firma. Se presentó sin nombre. Solo dijo, yo lo escuché, cuando tenía 5 años. Mientras dormía, Sariel sintió como el aire cambiaba. No era posible. El nombre no debía llegar a los humanos. Ni siquiera en sueños. Y sin embargo, allí estaba ella. Viva, cuerda, aunque en su mirada, algo estaba roto de una forma que ni el tiempo podía reparar. ¿Cómo sobreviviste?, preguntó Sariel, con una mezcla de respeto y terror. No lo sé, solo sé que desde esa noche he sentido a Dios llorar dentro de mí. Pero no llora por el mundo. Llora por algo que dejó atrás. Algo que no pudo destruir. Sariel comprendió de inmediato. Ella no solo había escuchado el nombre, lo había sentido como si fuera suyo. La miró detenidamente. Y lo vio. Una chispa, un fragmento, un trozo de Nabael dentro de un corazón humano. La mujer extendió la mano. No para tocarlo, sino para entregarle algo. Un dibujo infantil. Viejo, arrugado, cubierto de tierra. En él, una figura alada, con el rostro cubierto, rodeada de letras extrañas. Letras que no pertenecían a ningún idioma vivo. Lo dibujé la mañana siguiente. Antes de que pudiera hablar, Sariel sintió que el suelo respiraba. Porque reconoció las letras. Era la forma escrita del nombre que no debía escribirse. Un lenguaje que incluso Dios decidió olvidar. Ella era más que una sobreviviente. Era una portadora, un canal, un punto ciego en el mapa de la voluntad divina. ¿Por qué me buscaste ahora?, preguntó Sariel. La mujer levantó la mirada, y su voz se volvió más antigua que su cuerpo. Porque él está despertando. Y tú no serás suficiente. Me necesitas. Porque el día que Dios recuerde quién fue antes de ser Dios, yo seré el espejo donde se mire. Y ese día, no habrá cielo, ni infierno, solo memoria y juicio. Episodio 11. El Arca del Olvido. Hay un lugar que ni el infierno conoce, donde Dios no reina, ni el diablo entra, donde lo que fue demasiado doloroso fue sellado para no existir jamás. La mujer sin nombre, la que escuchó el nombre y vivió, caminaba al lado de Sariel. No hablaban, porque cada palabra que cruzaban podía alterar el aire. Ahora, todo escuchaba, y ellos iban hacia el lugar que ni los profetas soñaron. El sitio que no aparece en ninguna escritura, ni fue susurrado en ninguna visión. El Arca del Olvido. No era un objeto, no era un templo, era un espacio arrancado de la existencia, envuelto en una niebla de memoria rechazada, donde Dios enterró lo que ni siquiera él podía perdonar. El cielo no los seguía. Los ángeles no se atrevieron. Incluso los demonios callaron al sentir que el arca se abría. Sariel, que ya no era ángel, y la mujer, que ya no era simplemente humana, se pararon frente a la puerta. No tenía forma, era solo una ausencia, un hueco en la realidad. Y desde adentro, una voz antigua, rota y aún viva, les habló. ¿Por qué me buscáis? Si fui hecho para no ser recordado. Porque tú eres lo que Dios no quiso mirar, dijo la mujer. Sin miedo. Y nosotros, somos lo que ya no teme hacerlo, añadió Sariel. La puerta, esa nada pulsante, se abrió. Y lo que vieron dentro no fue horror. Fue una cuna, vacía, envuelta en luz que lloraba. Un sonido flotaba en el aire, como un lamento de madre que perdió un hijo que jamás nació. ¿Qué es esto?, preguntó Sariel. El primer intento, respondió la mujer.
con los ojos húmedos. Antes de los hombres, antes de los ángeles, Dios intentó crear algo que lo consolara, algo que le amara sin adorarlo, que lo acompañara sin temerle. Pero aquello que nació, le vio, y al verlo gritó, un grito tan puro, tan crudo, tan exacto, que el Creador se quebró, y entonces, decidió olvidar, enterrar su primer error, encerrar ese grito, ocultar esa cuna. No fue el pecado lo que hizo que Dios llorara por primera vez, fue el amor, que no supo recibir. La mujer cayó de rodillas. Sariel cerró los ojos, porque ahora sabían, ese primer intento no estaba muerto, solo dormía, y ahora estaba despertando. Episodio 12. El que abrió los ojos antes que la luz. Lo primero que vio al Creador, no fue ángel, ni demonio, ni hombre, fue un ser sin nombre. Y ese ser, al despertar, no preguntó por el cielo, preguntó por él. La cuna seguía vacía, pero el aire alrededor comenzó a temblar, como si la realidad misma estuviera conteniendo un aliento que jamás debió ser exhalado. Sariel sintió que algo en su pecho, algo que no era suyo, comenzaba a arder. La mujer, con las manos sobre el suelo, murmuró, está volviendo, pero no como recuerdo, sino como presencia. Y entonces ocurrió. Desde el interior del arca, no surgió una figura, surgió una mirada. No tenía ojos, pero todo lo visible se rindió ante su atención. Era la mirada de aquello que fue concebido antes de la creación, antes del tiempo, antes incluso de Dios decidir ser Dios. Sariel tembló, no por miedo, sino porque sintió algo imposible. Era esperado. Sariel. La voz no rompió el aire. Lo sustituyó, como si el universo se deshiciera solo para dar espacio a ese sonido. Sariel alzó la vista. ¿Cómo sabes mi nombre? El ser, aún sin cuerpo, respondió con la verdad más antigua jamás pronunciada. Porque tú fuiste el último en mirar al Creador, y el primero en no cerrar los ojos. Y entonces, tomó forma, no una forma definida, no una criatura, era una mezcla de promesa rota, esperanza ignorada y ternura que nunca fue dicha. Parecía niño, parecía anciano, parecía Dios antes de ser Dios. Sariel retrocedió. La mujer lloraba, pero no de terror. Lloraba como quien se reencuentra con algo que soñó en el vientre. El ser habló otra vez. He dormido en el olvido. He sido sellado por los 7 nombres. Pero tú, Sariel, fuiste la grieta. Y tú, dijo, mirando a la mujer, fuiste mi refugio en el mundo de los ciegos. Sariel comprendió. Esto no es el final de una traición. Es el inicio de una revelación que el cielo no puede contener. El ser dio un paso, y el suelo bajo el arca se agrietó. No por destrucción, sino porque la creación misma reconocía a su hermano perdido. ¿Qué eres?, susurró Sariel, y la respuesta fue tan suave que dolió. Soy lo que el Creador amó antes de saber lo que era amar. Y he vuelto, no para reclamar el trono, sino para recordar a Dios, quien fue. Episodio 13. El que no puede ser juzgado. Cuando el primero despierta, ni el cielo, ni el infierno, ni la tierra, tienen derecho a hablar, solo a temblar. El ser, aún sin nombre, caminó fuera del arca del olvido. Cada paso era una grieta en las leyes divinas. Cada respiro, una negación a la lógica de los mundos. El primer testigo, el hijo del pensamiento que Dios rechazó. La memoria que sobrevivió al fuego de la creación. Sariel y la mujer lo siguieron en silencio. No por obediencia, sino porque todo en ellos gritaba que algo irreversible había comenzado. Y entonces, los 3 mundos lo sintieron. Las trompetas enmudecieron. Los tronos de los serafines ardieron sin fuego. Y los ángeles más antiguos, los que conocieron el aliento de Dios antes de que tuviera voz, se arrodillaron sin comprender. Gabriel cayó de rodillas. Raguel no pudo levantar sus ojos. Y Uriel lloró, porque entendieron que no estaban viendo una amenaza, sino al recuerdo que el propio Dios no se atrevía a mirar. Los demonios chillaron sin boca. El abismo se contrajo como un animal herido. Y Lucifer, el portador de luz, quien una vez cayó por desear ser como Dios, retrocedió al reconocer algo que ni él se atrevió a desafiar. ¿Qué es esto?, susurró, con voz de siglos. Y la oscuridad respondió, es lo que tú nunca fuiste, el que nació del amor, y no del orgullo. Globo terráqueo que muestra Europa y África la Tierra. El cielo cambió de color. Los relojes dejaron de girar. Y los niños empezaron a pronunciar palabras que no pertenecían a ningún idioma. Palabras que hablaban de un ser sin juicio.
Un ser que no vino a condenar, ni a salvar. Vino a recordar. Y ese recuerdo no puede ser juzgado. Sariel se volvió hacia la mujer. Ella no hablaba. Sus ojos brillaban como estrellas antiguas. Porque ella había sido elegida para proteger el retorno. De lo que nunca debió ser olvidado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sariel, temblando. El ser los miró con una dulzura insoportable. Ahora, esperamos. Porque Dios ya me sintió. Y tiene que decidir. Recordarme. O volver a esconderse. Y si decide mirarme, todo lo que existe deberá elegir también. Seguir adorando al Creador. O abrazar lo que él trató de enterrar. Episodio 14. El día en que Dios bajó la mirada. No fue una segunda venida. No vino con ángeles. Ni con trompetas. Ni con juicio. Vino, solo. El mundo no se oscureció. No llovió fuego. No se partieron los mares. Pero todo, absolutamente todo, se volvió silencio. Porque Dios descendía. Y no como creador. Ni como juez. Sino como recuerdo encarnado. Sariel lo vio primero. Una figura envuelta en una luz sin gloria. Una luz que no brillaba, sino que dolía. Era él, pero no el que los hombres imaginaron en estatuas y versos. Ni el que los ángeles cantaban en los siglos del firmamento. Era el Dios que lloró antes de crear. El que se miró a sí mismo y quiso no ser. Caminó hacia el ser sin nombre, su primer intento. Aquel al que amó sin comprender. Al que construyó del deseo más humano de todos. No estar solo. Los mundos contuvieron el aliento. Incluso el tiempo se detuvo. No por obediencia, sino por respeto. Dios se detuvo frente a su creación olvidada. El ser no habló, solo lo miró. Y en su mirada, no había rencor, solo espera. Y una pregunta que llevaba milenios colgando en el vacío. Y Dios, por fin, habló. Perdóname, no por haberte creado, sino por haberte negado. Por haberte dejado solo. Cuando eras lo único que amaba sin pedirme ser adorado. Sariel cayó de rodillas. No por devoción, sino por el peso de la revelación. El Creador pedía perdón. A su propia memoria. A su error más puro. A su reflejo más humano. El universo crujió. No de miedo, sino de redención. Dios extendió la mano. Y el ser, por primera vez, la tomó. Y entonces, en ese contacto, no hubo milagros. No hubo luz. Solo una lágrima. Y esa lágrima fue la primera creación verdaderamente perfecta. Porque fue hecha no de poder, sino de memoria, fragilidad y amor no correspondido. El cielo no celebró, el infierno no rugió, la tierra no tembló, pero todos, absolutamente todos, supieron. Dios se había mirado. Y no se destruyó, se aceptó. Episodio 15. Y Dios habló sin ser perfecto. La humanidad nunca escuchó a Dios en su forma más pura. Porque siempre habló desde el trono. Desde la gloria. Desde la distancia. Pero esta vez, habló desde su herida. Sariel observaba. La mujer guardiana del nombre se mantuvo de pie. Como si llevara siglos esperando ese instante. El Creador, ya sin halo. Sin escudo. Sin eternidad. Se giró hacia la humanidad. No como soberano. Sino como igual. Y habló. No en lenguas celestiales. No con el rugido del trueno. Habló como uno que recuerda haber temido el amor. Yo no soy el que pensáis. No soy solo luz. Ni solo justicia. Yo también fui duda. Fui abandono. Fui deseo de no ser. Las montañas escucharon. Los océanos callaron. Los niños dejaron de llorar. Como si su llanto hubiera sido respondido en silencio. Y entonces, por primera vez, Dios no dio un mandamiento. Dio una confesión. Yo os creé para no estar solo. Y al ver que me adorabais más de lo que me amabais, me escondí, porque no sabía cómo recibir amor sin pedir obediencia. Un anciano cayó al suelo, sollozando. Una joven dejó caer su Biblia. No por perder la fe, sino porque acababa de encontrar al Dios que siempre buscó. Pero nunca le describieron. Y luego, el Creador miró a Sariel. Tú me traicionaste. No por odio, sino para que yo pudiera verme con ojos sin miedo. Por eso te llamaron ángel caído. Pero hoy, yo te llamo, mi verdad. Sariel lloró. Por siglos había llevado la carga del que se atrevió a preguntar. Ahora, sabía que su pregunta había salvado a Dios de sí mismo. La mujer se acercó, tomó la mano del ser sin nombre, el primero, el olvidado, y lo colocó al lado de su Creador. Y en ese instante, ya no hubo cielo, ni infierno, ni reglas, ni dogmas,
Solo 3 figuras. Dios, su error, y aquel que se atrevió a no callar. Entonces, el Creador pronunció la última palabra. No os pido que creáis en mí. Os pido que me recordéis. Cómo fui, cómo soy, y como nunca más quiero esconderme. Y el mundo, por primera vez desde el Génesis, no temió, amó,